las reglas principales del logaritmo natural. Siguiendo este mismo tipo de razonamiento, podríamos deducir otras reglas. Vamos a platicar de dónde sale el coeficiente de restitución elástica. Esta clase fue transmitida en vivo a los seleccionados de Querétaro para la Olimpiada Nacional de Física. A los estudiantes ya se les había explicado cómo utilizar las reglas de los logaritmos y después una regresión lineal en el caso de la ecuación del péndulo. Partiendo de t es igual a por L a la k, un cambio de variable con leyes de los logaritmos, aplicamos de manera simple una regresión lineal. Como actividad para ellos, se les pidió que realizaran el experimento de rebote de una pelota. Tomaron cierta altura, dejaron caer la pelota y tomaron el tiempo de cada impacto que tuvo contra el suelo. La intención era lograr 10 impactos de la pelota contra el suelo y repetir el mismo experimento varias veces para confirmar los resultados. Vamos a construir el modelo, después aplicaremos los logaritmos para sacar nuestra regresión lineal y por último veremos una forma simple para calcular a los errores de cada variable que encontremos. Muy bien, está muy bien esta tabla, entonces pues vamos a empezar. Tenemos acá la tabla de los datos que nos mandó el compañero. Y entonces, si no me equivoco, estos son los tiempos de cada uno de los 10 rebotes y las 4 pruebas. Ahora lo que veo aquí es que el promedio que sacaste fue de por renglón, entonces fue como el tiempo promedio de todos los botes, pero más bien lo que vamos a necesitar es el tiempo promedio de cada rebote, no de cada ensayo. Entonces no importa, vamos a copiarlo así y vamos a ver. Entonces vamos a ver, yo como que prefiero utilizar acá los tiempos, entonces le voy a poner esta columna tiempo y vamos a empezar con el 1. De hecho, me parece que en las notas que tengo por ahí, que les iba a enseñar, el primer tiempo de rebote lo llaman T0. Se le puso T0, entonces vamos a ponerle T0. Del T0 al T9. Estos van a ser nuestros tiempos. Y pues vamos a ver. Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3 y ensayo 4. Esto debería bastar para ver más o menos qué está pasando. Y déjenme copiarlo rápido. Entonces punto 52. Una duda, perdón, me equivoqué. Compañero, todos estos ensayos fueron con la misma pelota y de la misma altura, ¿verdad? Sí, desde 1.8 metros. Ok, perfecto. Vamos a anotarlo por acá. De hecho, sí, estoy viendo ahí. Pero es importante que haya sido la misma pelota para que el coeficiente que vamos a estimar, pues efectivamente sea... Es esta de aquí. Y está en metros. Y el tiempo en segundos, ¿verdad? Déjenme anotarlo por aquí para... si al rato me confundo, tengamos donde revisarlo. Sí, de hecho, también me sacó de onda porque... no sé si es por mi suelo, porque, bueno, realmente busqué como el lugar más plano, pero todo mi suelo tiene grietas. Entonces, sí lo hice varias veces y me dio eso, no sé por qué. Este no es un 34, ¿verdad? Es un 84. Uh-huh. Sí, tiene sentido. Mira, si lo piensas, lo que está pasando es que el primero solamente es el tiempo de caída, pero a partir del T2 que tienes ahí, o el T1 para nosotros, es tanto el tiempo de subida como bajada. Entonces, okay. Debería ser más o menos el doble si la velocidad fuera constante, y como está disminuyendo nuestra velocidad. ¿Sí tiene sentido? Sí. Vamos a ver, esto, ya saben, tenemos que encontrar la manera de darle sentido a lo que observamos. Nada más que
Me estoy equivocando mucho. Si detectan algún error de dedo que pueda tener, por favor, me dicen. Pues bueno, más o menos vieron que haya copiado bien los números. Si no, pues bueno, ya luego vemos qué pasa. Entonces, esto serían nuestras observaciones, esos son los datos. Entonces, obviamente, pues ustedes tienen que hacer la tabla a mano, pero vamos a ayudarnos de este programita para hacer unas cuentas rápidas. Entonces, vamos a manejar un experimento promedio o las observaciones promedio. Lo que nos interesa, pues, nuestra variable va a ser el tiempo y entonces, pues queremos los rebotes. Si agarramos y promediamos aquí, lo que tendríamos sería un promedio por cada ensayo y nuestra variable serían los ensayos. Entonces los datos que estudiaríamos dependerían de, porque si quisiéramos encontrar alguna diferencia entre cada ensayo. Entonces nosotros no queremos estudiar los ensayos, estamos suponiendo que las condiciones de estos 4 ensayos fueron relativamente las mismas, suficientemente similares. Y entonces lo que queremos promediar es cada uno de los tiempos de bote, en cada tiempo. Entonces esto, facilísimo, ¿no? Vamos a promediar. Ahí está. Y vamos a ver cómo se vería esto, así súper improvisadamente en una pequeña gráfica para darnos una idea de qué forma tiene lo que estamos viendo. Entonces esto pues hace algo de sentido con lo que les decía. Que es el tiempo nada más de caída debería ser más o menos el doble si siguiera el mismo comportamiento. Entonces, ¿cuál es la idea de medir a partir del primer tiempo de bote? Bueno, es eliminar un poco del error. ¿Qué quiere decir? Este dato en realidad no va a seguir nuestra curva de comportamiento, pero va a ser... va a eliminar el posible error de la primera caída. O va a ayudar a controlarlo de algún modo. Entonces vamos a prestar atención a los datos del segundo en adelante. Y vemos que sí, más o menos se ve ahí. Esto debería ser un comportamiento de curva. Y bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Pero vamos a ver qué más voy a necesitar. Entonces estos son nuestros datos. Esto sería entonces como nuestras Y's. Y lo voy a anotar por acá. Entonces lo que vamos a considerar como X y lo que vamos a considerar como Y. Entonces nuestros tiempos y nuestros tiempos de salto. Ahora vamos entonces a meternos acá un poquito a revisar cuál era el planteamiento. Según creo, este archivo o alguno muy similar debieron habérselos hecho llegar. Si es algo totalmente nuevo también díganme para ir un poquito más despacio. Si no, pues vamos a ver qué tanto podemos revisar. Entonces aquí es un breve introducción teórica. Esto de hecho creo que salió de un examen de hace algunos años. Entonces pues es algo que sí les puede volver a aparecer. Entonces fíjense, aquí no estoy seguro por qué lo plantearon de esta manera. Quizá esto está relacionado con la fuerza y no tanto solo con la velocidad. Pero lo que trata de plantear esto pues es que después de hacer un rebote la velocidad debe disminuir por la pérdida de energías o cualquier otra cosa. Entonces la razón de por qué lo están poniendo en esta expresión no me queda tan claro, pero a lo mejor a ustedes sí. Ahora, la razón del cuadrado ayuda a que no nos importe si va para arriba o va para abajo. El signo se está perdiendo, entonces aquí se está denominando como V mayúscula la velocidad al llegar al suelo y V minúscula a la velocidad que rebota. Entonces, si aquí hay una pérdida de energía, esta es estrictamente menor. La velocidad se está disminuyendo. Si fuera totalmente elástico, idealmente que no se perdiera nada del movimiento, entonces esto sería una igualdad. Yo espero que eso más o menos sea simple y sea claro. Lo que a nosotros nos interesa entonces de eso es que las velocidades, la velocidad de llegada y la velocidad de rebote,
siempre sea mayor al principio, o sea que la pelota no está acelerando, pues, que no está aumentando su velocidad al rebotar. Bueno, de aquí hay que hacer ahí algunos trucos, algunas especies de despejes, no tienen tanto chiste. Bien, si vamos a definir una constante epsilon, esta epsilon ahí chistosa, la vamos a definir como la división entre estas dos. ¿Y por qué nos interesa esa división? Bueno, vamos a ver más adelante en dónde lo vamos a ocupar, pero lo que debe quedarnos bien claro es que, fíjense, si la V mayúscula es más grande que la V minúscula, estos como están al cuadrado son positivos, lo podemos pasar dividiendo, cualquiera de los dos. Si pasamos esta V mayúscula dividiendo para acá, aquí quedaría un 1, y quedaría que el 1 es mayor o igual que V sobre U, bueno, la división de las V's al cuadrado. Ahora aquí podríamos agregar incluso más información, no solamente es menor que 1, sino que por ser cuadrado, pues esto también es trivialmente mayor que 0. Entonces lo podemos poner aquí. Una duda sería cuándo este cociente podría ser 0, pues solamente si la V minúscula fuera 0, es la única manera. Y si la V minúscula fuera 0, en el contexto que estamos viendo, pues querría decir que la pelota no rebote. Que la pelota caiga y quede totalmente fija en donde aterrizó. Entonces en ese caso nuestro epsilon sería 0. Entonces este epsilon tiene una relación con qué tanta facilidad tuvo la pelota para rebotar. Si el epsilon fuera 0, no tuvo ninguna posibilidad de rebotar. Si el epsilon fuera 1, idealmente está conservando toda su energía al rebotar. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo que seguramente ustedes entienden mejor que yo, pero que quisiera tener como un contexto general para todos. Entonces bueno, esta interpretación que les acabo de decir para este epsilon, que nos refleja como qué tan fácil o difícil fue para la pelota rebotar, es a lo que se le define como coeficiente de restitución inelástico o elástico. Bueno, los nombres pueden variar mucho, pero este coeficiente nos va a dar la información de qué tan bouncy, qué tan elástica es la pelotita. Entonces, si es muy cercano a 0, casi no rebota. Si es muy cercano a 1, rebota muy bien. Ahora, esto es importante. Y el T0 se maneja de un modo diferente a los otros, como les decía. El T0 simplemente va a lograr una velocidad terminal por la aceleración de la gravedad. Se supone que en el experimento no arrojaban la pelotita con fuerza, solamente la dejaban caer. Esto es importante porque eso cambia totalmente cuál es la velocidad inicial en el primer impacto. Por eso es que sí se puede lograr que la pelota llegue más alto de donde sale, pero cuando le inyectan fuerza, ¿no? Cuando la avientan fuerte. Si solo la dejan caer, no debería poder llegar más arriba de donde fue soltada. Entonces, bueno, haciendo ahí un pequeño despeje de la fórmula de aceleración de la gravedad, podrían obtener que el tiempo debería ser más o menos esto. Este es el despeje, insisto. Si pasáramos para acá, tendríamos que a distancia entre el tiempo. De hecho, esto prefiero que lo platiquemos más adelante cuando discuta con ustedes lo del tiro parabólico. Por lo pronto vamos a tomarlo por cierto. Vamos a suponer que el tiempo inicial va a ser más o menos la raíz cuadrada de 2 veces h sobre la gravedad. De hecho, vamos a verificar esto con nuestros datos de acá. Entonces, según esta cosa, estoy diciendo que el tiempo 0, tengo que ponerlo en mayúscula, el tiempo 0 debería ser aproximadamente igual a la raíz de, que quedamos que era 2 veces h sobre g. Entonces es 2 veces, y lo voy a poner acá parametrizado a esta altura, sobre la gravedad. Como esto está en metros y está en segundos, entonces pues vamos a usar el 9.81, ¿les parece? Si utilizan otro valor, pues ya me dicen. Entonces, teóricamente, más o menos este es el tiempo que debería haber tomado el primer rebote. Entonces vemos como que aquí hay alguna imprecisión porque por ahí algo raro pasó.
sobre todo en el tercero, en este punto 4, como que algo pudo haber pasado. ¿Sí lo copié bien? Sí. Entonces como que en este punto 4 hubo ahí alguna atípico, alguna cuestión de medición. Vamos a evaluar ahorita que también salen las cosas, y si no podemos hacer la consideración de sacar este del promedio, porque si se fijan los otros están un poquito más cercanos. Entonces, pero bueno, teóricamente este es el tiempo que debería haber tomado a la pelotita caer desde una altura de 1.8 metros. ¿Vale? Entonces el tiempo inicial que les decía, el primer bote, el primer impacto, es determinado por otra cosa que no tiene que ver con la ley de los rebotitos. Entonces, bueno, la velocidad con la que llega pues, se puede sacar pues bien fácil, ¿no? Vamos a ver, por lo pronto vamos a verlo así. La velocidad es simplemente el tiempo que llevabas por la aceleración. Esto tiene que ver con que la gravedad como aceleración, al integrarla queda la velocidad, y entonces tenemos gravedad por tiempo, y entonces el tiempo es de cero. Entonces vamos a ver, insisto, más cosas sobre el movimiento, la parametrización del movimiento, la velocidad, la aceleración, al ratito si nos da tiempo de platicar un poco de tiro parabólico. Por lo pronto entonces, nuestra velocidad al primer impacto debe ser aproximadamente la gravedad por el tiempo cero. Entonces vamos a ver cómo podríamos, déjenme borrar esto y vamos a ver qué podemos aquí medio empezar a tabular. Tenemos entonces, vamos a intentar tabular más o menos la velocidad. Entonces la velocidad en el tiempo cero debería ser más o menos este tiempo multiplicado por la gravedad, 9.81. Entonces más o menos esta es la fuerza. Perdón, esta es la velocidad con la que impactamos. Ahora acuérdense, siempre es bueno hacer una pequeña análisis dimensional de unidades. La gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo está en segundos, entonces esta cosa de aquí está en metros sobre segundo. La velocidad está en metros sobre segundo, tiene sentido, la velocidad suele medirse en ese tipo de unidades. Y entonces nada más lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Metros sobre segundo. Y entonces más o menos esa debería ser. Ahora, según nuestra hipótesis que pusimos acá, epsilon me mide como que qué tanta energía se perdió. Acuérdense, el epsilon lo definí como la división entre la velocidad que terminaste teniendo dividido entre la velocidad que traías, por así decirlo. Entonces, fíjense que la velocidad 1 se puede calcular con ese precisamente epsilon. Ahora, en particular, recuerden acá, y se están cambiando las letras, pero que no se hagan bolas. En este principio, la velocidad minúscula era la después del rebote. Entonces, tengo que la minúscula, que es la de después del rebote, va arriba, y la de antes del rebote va abajo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo simplemente es que mi epsilon sería mi velocidad después del rebote entre mi velocidad antes del rebote. Entonces mi epsilon es nada más y nada menos que... Ay, quién sabe qué estoy haciendo. La velocidad antes, que sería... Perdón, la velocidad después del rebote entre la velocidad antes por la velocidad que traíamos. Entonces quiero que vean por qué este producto debería estimar más o menos la siguiente velocidad. ¿Qué quiere decir? Fíjense. Simplemente estoy diciendo que si mi epsilon no cambiara con el tiempo, pues siempre tendríamos que ser la misma división. Mi velocidad de rebote entre la velocidad de impacto. Esto no debería de cambiar conforme avanzáramos en los impactos. Entonces, si damos por hecho, si suponemos que el epsilon siempre vale lo mismo, entonces se cumple esta expresión de aquí. Cada uno de los botes, y déjenme copiarlo y lo voy a anotar. Si nuestro epsilon fuera, como les digo, si suponemos que siempre vale lo mismo, lo que estamos diciendo es que para cualquier instante, digamos instante k, vamos a poder calcular la velocidad multiplicando por epsilon la velocidad en el instante anterior. Esta es la clave de lo que estamos aquí trabajando. Entonces, si estamos calculando n botes o n rebotes,
simplemente este delta t, pues vamos a sustituir aquí. El delta t1 es la diferencia entre el t1 y el t2. Esto es para las velocidades. Ahora ya cambiamos para que no nos perdamos demasiado. Entonces esto es facilísimo, las velocidades. Entonces mis velocidades nada más las voy a ir multiplicando por epsilon. De hecho, si quisiéramos de aquí seguir trabajando con velocidades, otra forma de ver esto sería que la velocidad en el instante k, como estoy multiplicando epsilon, 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 epsilon cada vez que regreso a un instante, esto también lo podríamos ver como el epsilon. Eso. Entonces hagan de cuenta, cambio por el instante anterior, luego agrego un epsilon y cambio por el instante anterior, y luego agrego un epsilon y cambio al instante anterior. Entonces lo que está pasando aquí es que si regreso los instantes k veces, lo único que me importaba era la velocidad inicial, la velocidad en el primer golpe. Entonces la velocidad se supone que en cada rebote debería ser epsilon elevado a la k por la velocidad del primer rebote. Entonces ahorita vamos a llegar a esto, pero es un buen momento para mencionarlo. Entonces teóricamente, si tenemos que nuestro epsilon vamos a... De hecho nuestro epsilon es nuestro objetivo que estimar, entonces ahí lo voy a dejar por ahorita. Les decía entonces, para nuestros tiempos, nuestros deltas de tiempos, pues es el tiempo 1 menos el tiempo 0. Y el tiempo 1 ya teníamos acá, no es cierto, el tiempo 0 tenemos ahí nuestra raíz. Entonces fíjense, el B0 que ya teníamos acá, esta expresión 5, en esta expresión de B0 nada más lo sustituyo y entonces me queda G por T0, la G se cancela y me queda 2 veces T0 por epsilon. Entonces lo que a lo mejor aquí está truculento, que vamos a justificar al ratito, es por qué esto sería la diferencia entre los rebotes de tiempo. Y tiene que ver con la velocidad del impulso inicial que se está aventando para arriba. Entonces consideren que nuestro impulso inicial, esta es la fórmula. De hecho vamos a deducir esa fórmula al ratito si nos da tiempo. Si tenemos un impulso inicial en el rebote de esto, en un tiro vertical, entonces el tiempo para volver a tocar el suelo es 2 veces la velocidad de partida sobre la gravedad. Entonces acuérdense, les debo esta y les debo esta de acá. Al ratito los vamos a platicar y les debería quedar claro. Por lo pronto, lo que interesa pues es ver que hay una relación muy similar a la que existe en las velocidades, que también debe aparecer en los tiempos. Entonces, si se fijan, esto fue para delta t1, pero podemos aplicar el mismitito razonamiento, meter la sustitución del b1, así como se los puse acá. Cada uno de los bks simplemente le agregamos un epsilon y lo llevamos al instante anterior. Con instante me refiero al impacto anterior, al rebote anterior. Antes de continuar con todo este choro y seguir mareándolos, me gustaría saber que siguen vivos. Entonces, si me dan alguna señal de vida, de que estamos acá y de que... Aquí andamos. Ok. Vamos bien. Va que va. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda hasta ahorita? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? ¿Algo que quieran quejarse? Bueno, yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, ¿por qué se promedió? Bueno, sí, ¿por qué promediamos mejor el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 en vez de pues los 10 tiempos? Sí, y les repito, eso es algo muy muy importante. Si nosotros promediamos hacia abajo, que de hecho podemos hacerlo sin ningún problema, podemos sacar acá promedio de todo esta de aquí, y también sacamos el promedio de acá, ¿vale? Entonces podríamos tomar estos como nuestros datos, pero la diferencia es cuáles serían las variables que vamos a estudiar. Si estos son los resultados, entonces estas serían nuestras variables. Entonces, fíjense, con estos promedios, 52, 54, 53, 55, nuestro promedio nos dice que más o menos son los mismos. Entonces, si no hay una diferencia significativa en los promedios, podríamos hacer hipótesis de que los 4 ensayos fueron hechos en situaciones similares. Por ejemplo, que si estos 4 ensayos hubieran hecho con 4 pelotas diferentes y aquí nuestros promedios fueran similares, podríamos empezar a hacer hipótesis respecto a si las pelotas tienen más o menos el mismo coeficiente de restitución.
¿De acuerdo? Entonces, si vamos a promediar hacia acá abajo, siempre dense cuenta de qué está representando cada promedio. Este promedio está representando al ensayo 1. Este promedio está representando al ensayo 2. Entonces, estos promedios nos sirven para hacer preguntas sobre los ensayos. Pero a nosotros no nos interesan los ensayos. Los ensayos en este caso los estamos suponiendo como que sí más o menos funcionaban, que esto refuerza nuestra idea de que más o menos estaban hechos en condiciones similares, con la misma pelota, la misma altura. Si ustedes le varían la altura o algo, estos pues ya no van a parecerse mucho que digamos. Lo que sí nos interesa y lo que queremos considerar como una de las variables en nuestro estudio es los tiempos. Los tiempos sí es una variable importante. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que los tiempos son a los que les estamos prestando atención, que de hecho son los que estamos platicando acá en el Word. Acá en el tiempo cero, que pues es precisamente el tiempo del primer impacto con el suelo, que como todo lo que he tratado de explicarles, pues no es tan parecido a los otros, por eso le pusimos el tiempo cero y no el tiempo 1, porque tiene una tendencia diferente, por llamarlo de alguna manera. Pero a partir del primer rebote, estos tiempos ya sí son subida y bajada, lo que nos va a interesar pues es que cada tiempo se represente con un dato. Entonces estos son nuestras variables. Esta información, estos promedios nos van a permitir hacernos preguntas sobre los tiempos de rebote. Y todo nuestro modelo va para allá. Todo nuestro modelo va para preguntarnos cómo a partir del tiempo de rebote y la altura inicial, pero esa va a ser una constante, los tiempos de rebotes, cómo nos van a permitir obtener el coeficiente de la misma pelotita, ¿no? Entonces es más o menos esa la razón. Obviamente siempre es bueno sacar promedios, porque los promedios disminuyen el error por la ley esta que a lo mejor han escuchado, pero la justificación para promediar es el teorema, bueno, las leyes débiles, las leyes de los grandes números, que tienen muchísimos teoremas que los justifican, pero siempre que promediamos cosas, sin importar la distribución, los promedios van a tender a ser normales. Entonces, pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado muy lejano. Entonces la razón en breve pues es esa, pues promediamos en renglones porque nuestra variable de interés o la variable que vamos a utilizar son los tiempos, no los ensayos. Si quisiéramos usar los ensayos como variables, entonces promediaríamos hacia abajo. Entonces ese es un consejo que les puede servir para este experimento y para cualquier otro. Siempre consideren, dense cuenta cuáles son las variables que van a utilizar para estudiar otra que no conocen. Entonces promedian respecto a la variable que van a utilizar. Repito, no es que no se deba hacer nunca promediar ensayos. Sí se puede, pero el objetivo sería diferente. El objetivo sería comparar los coeficientes de diferentes pelotas, por ejemplo. Pero bueno, entonces por eso estoy promediando hacia acá. Si tienen alguna otra pregunta, pues aprovechen, díganme. ¿No? Más o menos sí contesté la duda. Sí, todo bien, gracias. Va que va. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Entonces reafirmo mi compromiso. Lo que les debo es esta fórmula, acuérdense, la vamos a ver. Y esta formulita de acá. Vamos a ver esas dos fórmulas, que vienen, insisto, de tiro parabólico. Por eso era mi interés de hablar de tiro parabólico. Bueno, entonces, volviendo al show. Tenemos que, aplicando la misma idea que aplicamos acá arriba para las velocidades, de sacar un epsilon para irte al instante anterior, acá vemos que se puede hacer exactamente lo mismo con los deltas tiempos. Con los deltas tiempos, si sustituimos acá, queda esta formulita, y como los deltas tiempos dependen de las velocidades del rebote, esto está justificado, insisto, porque es como si volviéramos a lanzarla desde el suelo hacia arriba en un tiro parabólico degenerado de 90 grados. Entonces sustituimos el B2 por la formulita que tenemos del epsilon al número de rebote por la velocidad del primer rebote o del primer impacto, antes del primer impacto, justo antes.
Y pues esta cosa de aquí, al sustituir la velocidad del primer impacto que calculamos con esta expresión de aquí, la gravedad por el tiempo cero, logramos cancelar la gravedad y que quede solo en términos del tiempo. Entonces, siguiendo sucesivamente el proceso, esta es la fórmula que nos va a interesar. Entonces, teóricamente, el intervalo de tiempo entre los dos rebotes tiene que estar dado por esta cosa de aquí. Teóricamente. En donde epsilon es la que no conocemos. Ahora bien, fíjense, entonces siempre tengan en mente qué es lo que ya conocemos, qué es lo que no conocemos y qué de todo lo que no conocemos queremos conocer. Entonces, conocemos el T0, ese lo medimos, y lo que queremos saber es el epsilon. Estos delta T son lo que en realidad está en la tabla, y esto es importante que lo entiendan y lo interpreten. Cuando el compañero fue midiendo el tiempo entre cada impacto, este no es el tiempo acumulado. O sea, ¿qué quiero decir? Déjenme insertarlo. Vamos a ponerle tiempo total, le voy a poner TT. Y entonces esto sería igual aquí, pero a partir de este, sería este sumándole esta de acá arriba. Y esto iría así. ¿Qué quiere decir? Eso es importante para que interpreten bien los datos. Déjenme darle un formato que se vea más uniforme. Listo, más bonito. Ay, ¿por qué? Bueno, mi dato de acá. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces les decía, este tiempo total es el tiempo que pasa desde que sueltan la pelota. Entonces, el primer impacto es en el tiempo .53 segundos, luego 1.45 segundos, y en realidad su experimento por completo duró 5.35 segundos, aproximadamente en promedio de los 4 ensayos. Entonces, estos serían los tiempos totales, estos serían T's. T0, T1, T2, en toda la teoría que acabo de explicarles, serían estos tiempos. Entonces, las variables que tenemos registradas en realidad son el incremento de tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre un golpe y el otro? Entonces eso para que tengan bien claro siempre qué es realmente lo que están midiendo. No están midiendo el transcurso total del tiempo, están midiendo el tiempo entre bote y bote. Perdonen si soy muy enfático con estas cosas, porque probablemente lo tienen bien claro, pero este tipo de cosas pueden hacer mucho la diferencia cuando se ponen a hacer experimentos más sofisticados, que identifiquen con claridad qué significan los datos que tienen. Entonces bueno, ya, no los desgasto más. Esta columna la voy a dejar por aquí, pero lo voy a marcar de algún color para no prestarle demasiada atención, porque esta no nos interesa mucho. Entonces lo que nos interesa son los deltas. El T0 sí es un tiempo que podríamos considerar como pues, el tiempo total, porque estamos considerando que en el momento en que soltaron la pelota de la altura dada, el tiempo era 0. Entonces el delta sería el mismo que primer instante. Entonces, por eso este tiene una naturaleza un poco diferente. Pero a partir del 1, esta es la diferencia que hubo entre el primer golpe y el siguiente. Entonces, esa es otra razón por la cual nos conviene tratar al primer impacto de manera diferente a los siguientes. Bueno, solo esto es para justificarles. En realidad, estos datos de aquí que ya promediamos van a ser, y déjenme le pongo otro color para que este sí me llame la atención. Estos son los deltas T. Estos son los deltas T y vamos a estudiar los deltas T. Si nuestra ecuación no tuviera aquí los deltas T, entonces esa ecuación no nos serviría directamente con los datos que tenemos. Entonces, la base de todo lo que vamos a trabajar es esta ecuacioncita que está aquí al final. Entonces, muchas veces en sus exámenes, o bueno, según he visto algunos de los ejercicios que me han pedido resolver, se les da un contexto en el que les dan muchas fórmulas y parte del ejercicio o parte de la dificultad pues es que entiendan todo el choro mareador que se les está dando. Entonces eso es más o menos lo que estoy tratando de lograr explicándoles estas ecuaciones. Expliqué un poquito el contexto, el significado, del origen, y que no sea nada más ahí fórmulas místicas que salieron de la manga y que tomamos por ciertas porque el examen lo dice, que a veces es necesario para poder avanzar, pero podemos tratar de evitarlo. Entonces este es nuestro poderosísimo modelo. Ayer les comentaba de lo importante que era tener un modelo experto. Esta es información
que a mí como matemático es indispensable que me den para poder hacer el trabajo de matemáticas. Esto es la parte que realmente aporta la física, la interpretación del fenómeno, los datos y todo este cosa. Y a partir de aquí es en donde ustedes tienen que aprender a aplicar matemáticas. Entonces bueno, ya, vámonos rápido. Estas cosas, tenemos un exponente, tenemos un coeficiente que queremos aproximar y tenemos tiempos. Este tiempo lo conocemos, tenemos ahí nuestra tablita, y estos tiempos que también vamos a conocer de nuestra tablita. Entonces, ¿cuál es nuestra variable y cuál va a ser nuestra variable? Digamos, ¿cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Si se fijan, uno podría irse con la finta y creer que el tiempo inicial es la variable independiente, pero no lo es tanto. El tiempo inicial de hecho es una constante. La medimos, es esta cosa de aquí. Pero también tenemos el valor teórico, que es este de aquí. Este tiempo, el tiempo t0, no depende de la pelota, porque teóricamente cualquier objeto debería caer a la misma velocidad, ya saben, menospreciando resistencias del aire y otras cosas. Entonces el primer impacto no debería tener nada que ver con el tipo de pelota que se utiliza. Entonces el tiempo cero lo podríamos considerar más bien como una constante. Epsilon ya discutíamos qué es lo que queremos estimar, es lo que queremos conocer, entonces pues no es nuestra variable independiente. Entonces solo hay una opción, la variable independiente es la n. Entonces esto es algo chistoso y es algo que uno se tiene que ir acostumbrando, pero nuestra variable independiente está en el exponente. Entonces es por eso que aquí conviene muchísimo aplicar la idea de la regresión lineal con logaritmos, porque la variable independiente está de hecho en el exponente. Ni siquiera podríamos pensar en una regresión polinómica o alguna cosa diferente, porque podría complicarse mucho, porque la variable está en el exponente y no es la que queremos conocer, es la variable independiente, o sea, es la que podemos medir, a diferencia del experimento del día de ayer en el que el exponente era algo que queríamos saber. Entonces bueno, ya, no tanto rollo, ya, vamos a darle a la ecuación. Entonces, si aplicamos la idea de ayer, logaritmo natural a los dos lados, para tener aquí, y déjenme copiarlo, mi delta t. No, pues sí se copió, aunque no se vio. Bueno, entonces, esto es un producto, y fíjense, podría separarlo en tres sumas. Y esto está bien chistoso, porque yo aquí podría poner logaritmo natural de 2. No sé qué estoy haciendo. 2 más logaritmo natural de t0 más logaritmo natural de n, bueno, de epsilon y la n abajo. Sin embargo, el 2 sigue siendo una constante y el t0 también es básicamente una constante, por lo que les decía. Entonces, pues mejor los dejamos juntos para que no nos hagan tanto alboroto, y vamos a dejarlos ahí juntitos. Logaritmo natural de 2 veces t0 más, y aquí va mi variable independiente, mi poderosa n, que bajo multiplicando, y aquí voy a dejar mi epsilon. Es un epsilon diferente. Bueno, mi variable de epsilon. Creo que el atajo era var epsilon, pero no me acuerdo. Sí, var epsilon. Ahí está, es así. Vale. Entonces ya tenemos aquí nuestra estructura. Si queremos así ser bien ordenaditos y cuidadosos, si nuestra regresión lineal es para y mx más b y queremos identificar aquí qué estamos tomando, bueno, pues nuestra variable dependiente, nuestra variable respuesta, nuestra y, digamos, va a ser el logaritmo natural de nuestros deltas t. Casi. Ahí está. Nuestra m, que es una de las cosas que vamos a conocer. Acuérdense, ¿cómo decidimos fácilmente si vamos a hacer una regresión lineal? ¿Qué papel juega cada cosa? Bueno, la y y la x tienen que ser cosas que conozcan, que tengan medidas, que tengan los datos, que sean la información que le van a meter. Los puntos son x y y. Entonces x y y tienen que ser cosas que midieron. Sí, que midieron, que de alguna manera tienen acceso a ello. Y entonces, ¿qué fue lo que medimos? Fíjense, la n, pues la x, son los rebotes. Entonces, otra vez, eso es para identificar, estas son mis x. Bueno, a partir del 1, pero estas de aquí son las n, son la x de mi regresión lineal que voy a hacer. Y mi logaritmo natural de estas cosas. Pero ahorita vamos entonces, vámonos despacito.
Y entonces, como les decía, identificar qué papel tiene cada cosa. Entonces mi X es igual... No le tiro la X. De hecho, permítanme, déjenme prender la luz porque de repente ya anocheció. Ok, entonces tengo la X, que va a ser el N. Y entonces la M, que es la pendiente que voy a estimar, tiene que ver con lo que está multiplicando a la N. No tiene opción, tiene que ser este logaritmo. Este ya no tiene mucho de dónde elegir. Y la B pues es el que queda, ¿no? Nada más lo estoy poniendo ahí para que pues, quede algún vestigio de qué fue lo que les expliqué, pero esto ya se lo sabe. Y entonces ya, tenemos esto. Esto es lo que queremos conocer, la M y la B. Y en realidad solo es la M, porque la B ya la sabemos teóricamente cuál debería ser. Entonces, esta regresión lineal ni siquiera tiene dos parámetros como la que vimos ayer. Solo tiene un parámetro. Quiero decir, solo estamos tratando de ajustar una pendiente. Esta ya está dada. Entonces vamos a intentar ajustarla a partir de los datos como si no la conociéramos. Y vamos a compararla como conociéndola a partir de el dato. Quiero decir, vamos a en algún momento considerar esta fórmula que sabemos que debe ser cierta. Y vamos en otro momento, de hecho primero, vamos a considerar el T0 medido. Es decir, el T0 de nuestra tabla, este de aquí. Y vamos a comparar qué tan lejanos están los valores y vamos a ver qué pasa. Entonces, pues vamos a eso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a hacer nuestro dibujito. Entonces, no es cierto. Antes del dibujito vamos a sacar las variables que vamos a estudiar. Entonces, esto de aquí ya no me interesa mucho que digamos. Ya lo usé para lo que lo voy a usar. Ahí está. Y entonces, lo que sí me va a interesar, entonces vamos a poner aquí la variable X, la variable Y. Las voy a poner minúsculas. La X entonces es igual a la N tal cual. Eso es importante. Y lo voy a poner a partir del tiempo 1, porque como saben el 1 es a partir del que vamos a hacer la regresión, el 0 es aparte, entonces el 0 no va en la X. Ahí están mis valores de X, del 1 al 9. Y mis valores de Y es logaritmo natural del delta t. Entonces quedamos que esto que medimos son los deltas t, y entonces pues, tengo que sacarle el logaritmo natural. Entonces log, como lo hicimos ayer, log, y aquí le pongo a qué número quiero sacar logaritmo de este, y qué base, pues ya vimos ayer el truco que podemos usar para sacar el logaritmo natural, pues le ponemos una exponencial a la 1. Ahí está. Entonces este es mi dato, ahí están mis datos. Estos deberían parecerse más a una línea recta que los que teníamos originalmente, que teóricamente era como una curvita. Vamos a verificar a ver si es cierto, si se ve. Pues más o menos, tiene que ver con que las gráficas de Excel no son muy precisas, pero bueno, ahorita que lo grafiquemos en el poderoso GeoGebra vamos a compararlo. Entonces hasta ahorita ya tenemos nuestra X, nuestra Y, y entonces con esta recta vamos a estimar la M y la B y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos el día de ayer. Antes de que prosiga, ¿tienen alguna duda de esto? No. Va, entonces sigamos, ya saben, si alguien se atora con algo, si tienen alguna duda específica, pues deténganme para que lo veamos. Entonces vamos rápidamente acá a nuestro GeoGebra que tengo por aquí. Y déjenme, hago esto para acá. Sí, ¿por qué no? Eso puede funcionar. Y entonces vamos a copiarlos igual que ayer. Pongo mis paréntesis, pongo mi punto. Fíjense, cosa curiosa, ahora sí todos los números que sacamos quedaron negativos. Y tienen que quedar negativos, ¿o no? Bueno, no sé, pero el hecho de que todos estos hayan durado menos de un segundo fue lo que hizo que quedaran negativos. Pero no pasa nada, ya habíamos discutido ayer que no pasa absolutamente nada si los números son negativos.
Y sí, miren, se ve claramente que la pendiente va a ser negativa. Eso es bueno porque la pendiente que estoy tratando de estimar es el logaritmo del épsilon, que debería ser un número entre 0 y 1. Entonces tiene sentido que esta recta siempre vaya para abajo. Si no va para abajo, entonces algo tendría que preocuparnos. Pero afortunadamente hasta ahora parece que todo está saliendo bien. Perdonen que haga esto así, tan así, pero era importante para mí que lo hagamos con datos de ustedes, para que también tengan esa experiencia de enfrentarse contra datos que podrían tener cosas extrañas. Si yo les doy datos, pues es probable que yo ya los haya revisado y entonces no surjan cosas raras. Pero si lo hacemos con datos que ustedes acaban de sacar, puede salir algo interesante que platicar. Bueno, ahí está. Y entonces vamos a dejar nuestro Excel un ratito, vamos a concentrarnos en nuestro GeoGebra. Y aquí tenemos nuestros puntitos, y ahí está, que es más o menos una recta. Ahora, ayer les había comentado y les platiqué el método gráfico y dedicamos bastante tiempo, y les había dicho, bueno, en realidad no importa tanto cómo hagan el primer trazo, no son en el primero con el último, y ahí más o menos va a funcionar. Se fijan en el más lejano, en este caso el más lejano es F, y hacemos nuestro paralelogramo y ya se la saben. Sin embargo, me quedé pensando y dije, bueno, es que si a mí no me gusta algo, no significa que no les guste a ustedes o que no les pueda servir para algo. Entonces quiero mencionar al menos brevemente el funcionamiento de las fórmulas del método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados para regresión lineal tiene una justificación más o menos densa matemáticamente, son muchos despejes, mucha talacha, y para ustedes de la Olimpiada de Física no creo que valga tanto la pena clavarnos en ese show. Entonces lo que voy a hacer simplemente es presentarles las fórmulas ya despejadas, ya trabajadas, y aquí están. Nada más para que las tengan y las vamos a usar para que vean y comparen un poquito cuál es el rendimiento de esto. Entonces fíjense, si queremos hacer una regresión lineal de este tipo, como la clásica que hemos estado haciendo, a partir de puntos conocidos x y y, tenemos que calcular primero estas cuatro cantidades: la suma de todas las x, la suma de todas las y, la suma de todos los productos y la suma de los x al cuadrado. Y luego vamos a meterlo a la receta tal cual. La m se estima con este cociente de restas y la b se estima metiéndole a la m. Entonces no es muy opcional, hay que hacer siempre primero el cálculo de la pendiente y ya que tengamos la pendiente sale el de la b. Entonces vamos a comparar las estimaciones que nos dan esto para la recta con la recta que estábamos graficando. Entonces, ¿qué necesitamos? La suma de las x, la suma de las y, lo voy a hacer acá. Entonces fíjense, vamos a anotarlo acá abajo. Tengo Sx, Sy. Por cierto, esta notación varía, no siempre es tan así. De hecho, está relacionado con desviaciones estándar y algunas otras cosas, pero no le den tanto ese significado. Simplemente pues vamos a hacer las sumas. Entonces, la suma de las x, ahí está, mi suma de mis x. Ay, no, olvidé la función. Suma. Ahí está, mi suma de mis x. Muchas veces en ciencias no se le da mucho valor al Excel porque pues, es feo y así, pero la verdad es que para hacer cuentas sencillas es muy útil, no hay que menospreciar las herramientas que se tengan. Insisto, de todas maneras ustedes no necesitan aprender a usar Excel, lo que necesitan es aprender a hacerlo a mano. Entonces todas estas cuentas hay que hacerlas a mano. Y entonces para poder hacer estas cuentas necesito mi columna X por Y, que va a ser pues, el producto, esta por esta. Entonces no me gusta tanto esto porque toma bastante tiempo hacer estas operaciones a mano. Entonces, pues bueno, de todas maneras vale la pena que sepan que existe. Y entonces aquí es este multiplicado por este. Tengo una duda rápida. Dime. ¿Por qué definimos delta t como el promedio de los tiempos? Ok, en realidad delta t sería cualquiera de los ensayos. Lo que pasa pues es que, haz de cuenta, ¿qué está pasando? Podríamos hacer todo este estudio únicamente con un ensayo, con una repetición. Entonces, si yo elimino todos estos, digamos que lo hago, estos datos van a ser bastante similares.
lo que está pasando es que estamos repitiendo el ensayo para disminuir el error de medición. Entonces acuérdate que además de que podemos asumir que hay muchísimos tipos de error, pero el punto está en que si repetimos el mismo experimento nosotros mismos con diferentes, bueno, más bien con las mismas condiciones, tratamos de recrear las mismas condiciones y promediamos, entonces es como si hubiéramos hecho un solo ensayo pero con menor error, porque son la diferencia de tiempos entre impactos, así tal cual, y estamos utilizando el promedio de estas porque promediar nuestras observaciones disminuye el error de la observación. Entonces es como si esto hubiera sido nuestro único experimento, una única pelota, pero esta pelota está sobreponiendo probabilísticamente a nuestras 4 pelotas. ¿Vale? Nada más es eso. Sí, ya vi, es que lo estaba confundiendo con el tiempo total, pero sí, ya. Va. Sale pues. Entonces estaba haciendo acá unas cuentas aburridas. Entonces esta suma. Y de hecho no entiendo por qué hice esto, estoy bien perdido. Pero bueno, vamos a ponerle mejor aquí la S y vamos a sumarlas así. Si sumo así mero, ahí está. Y este lo coloco acá. Y ya están mis sumas. Sí, estas deberían ser mis sumas. Y entonces mi formulita, ahí está, ya tengo mis 4 sumas. Mi S de X, mi S de Y, mi S de XY y mi S de XX. Bueno, entonces la que sigue sería pues meter estas formulitas. Y entonces mi M, lo voy a hacer acá abajo. M, mi estimación de mi M sería igual al SXY, que es este de aquí, SXY, menos, y aquí voy a poner unos paréntesis, voy a ir agregando paréntesis conforme sea necesario. S de X, que sería este, por S de Y, que sería este, dividido entre N, y que, ¿cuál es mi N? Pues hay que ver cuántos puntos estoy considerando. Del 1 al 9 pues son 9 puntos, pues entonces divido entre 9. Ahí está. Todo esto es la parte de arriba de la división. Entonces pongo mis paréntesis, cierro mi paréntesis y divido. Y acá voy a abrir unos paréntesis diferentes. Y en estos paréntesis, abajo va SXX, que sería este de aquí, menos, ahí, menos una división. ¿Y qué división es? Es la división de SX al cuadrado. Entonces es este, pero este es al cuadrado. Entonces, pues lo más fácil va a ser hacerle así: este multiplicado por este mismo, para no meternos en conflicto con fórmulas, divididos entre el mismo 9, que es, bueno, el n, que es un 9. Si fijan, esto se pueden expresar de otras maneras, ¿no? Podríamos sacar la n de factor abajo y arriba y cancelarlos y que quedara nsxy. Bueno, hay diferentes maneras de expresar las fórmulas. Esta es solo una de ellas, la que tenemos aquí a la mano. Creo que ya está completa la fórmula y ahí está mi m. Voy a moverlo para acá. No, a ver. Como quiero más decimales en mi aproximación, lo voy a mover para acá. Ahí está, para que se vean más decimales. Y esta es entonces mi aproximación de mi m, con mis formulitas de mínimos cuadrados. Y mi aproximación de la b, con mi formulita de mínimos cuadrados, me dice que debe ser la suma de y's, que sería esto de aquí, menos m veces, o sea, este de aquí, multiplicado por sx, que sería este de aquí, y todo esto dividido entre el n, que sería pues mi 9. Y entonces ya tengo estas dos cosas. Entonces, esto no soy fan porque las fórmulas no te dan mucha idea de qué rayos estás haciendo. Hay razones por las que funciona, pero no sabemos muy bien cuáles. Y quiero que comparemos entonces cuál va a ser la diferencia de las rectas si la grafico como está. Ahí. Entonces, según lo que acabo de encontrar,
mi m sería esto de aquí, lo voy a poner aquí, y es igual a m por x más, y mi valor de b, que es esta cosa de aquí, más b. Ahí está. Este es mi resultado de la regresión lineal. Si se fijan, es bastante bueno. Ahí está. De hecho, está demostrado que estas formulitas de mínimos cuadrados minimizan la distancia que hay entre la recta y los puntos. Más o menos, algo así. Entonces es la recta que en promedio tiene mejor distancia a todos los puntos. Y f sigue siendo el más lejano, si se fijan, pero pues ya no pasa por ahí, por y. Entonces, fíjense, si van a hacer esto a mano, lo que quiero que noten y que también se les quede un poquito es que si lo hacen a mano, unir cualesquiera dos puntos, pues hasta con el f ya se ve un poquito la diferencia, pero pues, lo que yo les había recomendado era unir el primero y el último de los puntos, y si se fijan es casi la misma recta, y el trabajo para calcularla pues es muy diferente. Entonces, les repito, siempre consideren cuánto tiempo tengan. Si tienen tiempo y tienen buena memoria y se acuerdan de las formulitas estas místicas, esto les da muchísimos puntos porque representa un conocimiento gigantesco. Pero en un sentido práctico y con poco tiempo, pues es muchísimo mejor que concluyan el ejercicio, es decir, que terminen de interpretar con una recta, aunque no sea tan exacta, el significado de los resultados. Entonces bueno, ya más o menos cumplí la tarea de decirles, ahí están, los mínimos cuadrados existen. Es esta cosa, les puedo mandar esta imagen después por WhatsApp si la quieren tener por ahí en un formulario o lo que sea, y vamos a trabajar con esta recta, pero ya espero haberlos convencido que poner la recta ahí medio a ojo, como lo habíamos sugerido la vez pasada, no queda tan lejos en la mayoría de los casos. Y entonces bueno, siempre se pueden aprovechar las cosas. Entonces ya vimos que esta es la mejor recta. Entonces vale, ya tenemos nuestra mejor recta, nuestra mejor aproximación, y sobre esta podemos aplicar el método que vimos el día de ayer. Quiero que lo repasemos rápidamente. Entonces, haciéndolo súper rápido, paralela a la recta de la regresión en el punto más lejano, luego perpendicular a la recta de la regresión que pase por f, para a partir de ahí hacer un circulito. Necesito acercarme. Déjenme acercarme para que se vea mejor. Entonces, circulito a partir de esta intersección y acá, para poder trazar la perpendicular, perdón, la paralela a esta recta que pase por esta intersección. Entonces, si se acuerdan con la construcción que les comentaba ayer, lo que hicimos fue entonces al punto más lejano trazar una paralela a nuestra regresión por el punto más lejano y hacer una paralela del otro lado a la misma distancia. Y entonces vamos a ocultar esta circunferencia, ocultar esta perpendicular, y esas son las que nos interesan. Y entonces esta es nuestra banda de error. Les recuerdo, esta recta sobre la que estamos trabajando es la de mínimos cuadrados, no la pusimos ahí a lo loco, pero estamos estimando el error con el método gráfico que comentábamos la otra vez. Entonces bueno, ya tenemos nuestras bandas de error, y entonces ya tenemos nuestro intervalo de error para una variable. Y entonces fíjense, acuérdense, la ordenada, que en este caso es esta b, aquí tengo mi valor de b, le voy a poner b max. Ahorita ordeno los datos, pero bueno, el b max es este valor b de acá, más arriba, que sería .1933. Vamos a quedarnos con eso. .1933. Y el b min sería este valor de aquí, que sería .3403. .3403. Me gustaría quedarme con más decimales, al menos uno más, vamos a ver. 42. Bueno. En el de arriba era un 0, según creo, el siguiente decimal. Entonces nada más pongo el 2 para que no se quede ahí. Ya está, para que
tengan el mismo tamaño y se vean con muchos decimales. Y entonces ya tenemos nuestro margen. Y entonces, si se acuerdan, les había dicho, pues entonces calculamos la diferencia entre este y el B. Y también calculamos la diferencia entre este y el B. Y fíjense. Es que es punto 034. No punto 34, punto 0. Aquí se me fueron, no se copiaron un número, chale. Ahí está. Y lo que quería que vieran era esto. En este caso está perfectamente equilibrado arriba y abajo. Y entonces tenemos nuestro intervalo para la B. Entonces nuestra respuesta podría ser que, ahorita lo anotamos, pero nuestra B va a ser este valor más menos este, que es hecho igual al de abajo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra M. M min y M max. Entonces, si se acuerdan, para la pendiente lo que hacíamos era, pues vamos a trazar las verticales. Para trazar las verticales es una perpendicular al eje X que pase por A y por acá. Déjenme quitar este de aquí. Entonces es en la A y también en la I sería. Van a quedar súper lejos, vamos a tratar de que se vea, pero a ver qué pasa. Y entonces en estos puntos era en donde definíamos las rectas. Vamos a ver si acaso le atinamos, porque esto va a estar complicado. Pero entonces tenemos que hacer segmentos. ¿Dónde está mi segmento? Segmento, aquí está mi segmento. Déjenme quito esto para que se vea un poquito más. Listo, con mucho esfuerzo, pero creo que sí logré hacer las líneas. Ahí está. Tenemos ya nuestras rectas. Bien, entonces ahora lo que falta nada más es medir los ángulos y ya estaremos. Acuérdense que todo esto, si lo hacen a mano y sus datos son muy buenos, pues no va a haber mucho que encontrarle, pero siempre se puede. Entonces este es mi primer ángulo de interés. Ay, ¿por qué se da la vuelta completa? Siempre se me olvida que esta cosa lo maneja siempre en sentido horario. Entonces esa sería, y la otra sería esta con esta. No, pues como que no puedo trazarlo si no se está intersectando. Entonces necesito cambiar este segmento a una recta. Bueno, pues ahí más o menos, para que sea una recta y para que sí haya una intersección, porque si no, no se va a dejar. Y entonces ya teniendo esta intersección, déjenme ir donde está mi ángulo. Bueno, no importa, me quedo con esto y le hago el ajuste restándole los 180 extras. Entonces tenemos ya nuestros dos ángulos. Entonces vamos a anotarlos por acá. Mi M-min entonces es la tangente de... y acuérdense, entonces vamos a anotar alfa min y alfa. Ahorita sacamos alfa min y alfa
max. Serían entonces mi alfa min y mi alfa max es este de acá, es 10.49 y mi alfa min es esto menos 180, que sería 8.27. Esto está en grados. Ahora déjenme ver. Excel, vamos a hacerlo acá en Google. Vamos a ponerle 2 más 2. Ahí está mi poderosa calculadora. Lo ponemos en grados. Borramos aquí y le ponemos tangente de esto de aquí. No se deja copiar. 8.27 pues. Ahí está. Vamos a quedarnos con algunos dígitos. Y entonces esto de aquí, mi max, no, más bien el min creo, sería esto de aquí. No se quiere copiar y pegar. Ya se trabó mi computadora. Y Mmax es 10.49. Entonces bono tangente 10.49. Ahí está. Entonces ya tengo esto. Y esto será nuestro interés. Y aquí esto probablemente no esté equilibrado, pero pues vamos a verificar. Esto vemos qué distancia tiene el M. Y de hecho sí, no está equilibrado. Este ángulo es debería ser negativo, entonces esta tangente tenemos que cambiarle el signo. Ya sé que esto no es felicidad, pero por trigonometría, por el tipo de ángulo al que le sacamos la tangente, tenemos que considerar la parte negativa. Entonces, ¿cómo justificaría yo hacer estas patrañas? No tengo idea. No quiero darles una clase de trigonometría ahorita, pero sí, la tangente de... Ya sé cómo se los voy a justificar. El ángulo que estoy midiendo aquí, este alfa que estoy midiendo aquí, para ustedes como físicos debe tener sentido que este sea un ángulo negativo. Para mí como matemático tal vez no, pero el sentido del ángulo es lo que determina que este debería ser negativo. Entonces yo debí de haber calculado la tangente de menos 10.49. Y entonces, si yo le pongo aquí la tangente de menos 10.49, tengo el mismo valor que hace rato, pero negativo. Eso debería bastar. Entonces, pensar en la dirección en la que va el ángulo, para saber qué signo deben de poner. Eso debe ser. Bueno, entonces, ya tengo mis valores, ahora sí están en negativos. Y entonces esto es igual a este menos este. Y este va a ser igual a este menos este. Y si ven, pues la distancia volvió a ser la misma, casi, entonces están bastante equilibrados y ya tenemos nuestro error. Entonces con todo este rollo que ya nos aventamos acá, fíjense que este Excel está genial y se los voy a pasar si quieren, porque podríamos sustituir nada más esta columna de datos y esta columna de datos, bueno, las X y las Y todo lo demás se va a calcular en automático. Bueno, hasta aquí ya está aquí, porque estos son con el método gráfico. Bueno, pero entonces vamos a rescatar esta información y regresar a nuestro Word. Entonces, ¿qué vamos a llevarnos a nuestro Word? A partir de todo este show, lo que hice fue encontrar la M. Vamos a copiar la M. Y entonces la voy a poner aquí abajo. La M es igual a esto. Más menos mi error de mi M, que está dado por esto de aquí. Sí.
Ahí está, más o menos esta es mi M. Y lo mismo hacemos ahora para la B. La B, no estoy tan conforme con usar el igual, entonces voy a cambiar el símbolo de igual. Bueno, como ya tenemos aquí el más menos, sí debería funcionar como un igual. Pero bueno, no es tanta la diferencia entre un símbolo y otro. Tanta. Tenemos este de aquí. Más menos. Y nuestro error de la B. Perdonen si los aburro, yo sé que esto es más o menos lento. Entonces bueno, ya tenemos aquí nuestras M's y B's. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No. Va. Vale, entonces pues ya nada más simplemente regresamos a nuestras variables originales. Y entonces nuestra M era el logaritmo natural de E. Entonces, y aquí fíjense, esto es lo importante de ver. Ayer les platicaba sobre que estos no siempre estaban iguales, el error arriba y abajo. Tiene que ver con que acuérdense que vamos a calcular el logaritmo natural. Entonces, vamos a ver cómo sacar de un modo diferente al de ayer los intervalos de error para la M. Perdón, no para la M, estos ya están. Los intervalos de error para el epsilon. Entonces, epsilon, este epsilon de aquí, que es mi variante de epsilon, es igual a la exponencial o el e elevado a la m, ¿no? Ya saben, por la cancelación del logaritmo y todo ese rollo que vimos aquí. Entonces, nuestra aproximación sería que esto es más o menos este numerito de aquí en medio, su exponencial. Entonces vamos a apoyarnos en nuestra calculadora de Google. Yo creo que voy a hacerlo en el Excel. Aquí está el valor, pero tal vez sea mejor que lo hagamos en el Excel. Entonces tengo a mi m y de hecho estos valores los tengo acá. Entonces vamos a usarlos. Vamos a hacerlos más para acá. Y entonces vamos a ponerle aquí epsilon. El epsilon es igual a el exponencial. Y aquí sí tenemos la función, entonces eso es genial. La función exponencial de esta cosa. Ahí está. Pero lo que quiero que noten es esto, fíjense. El mmin y el mmax son los valores que en realidad encierran mi error de m. Entonces le voy a poner aquí epsilon min y epsilon max. El epsilon min pues vendría de el mínimo de acá. Entonces esto también es exponencial de y el mmin, que sería este. Y el epsilon max, que sería igual a la exponencial de el mmax. Lo que quiero que noten ahora, y lo voy a poner aquí, déjenme le pongo esta columna a una señal de error. Estos son los errores, y acá también lo voy a poner errores. Entonces, como hace rato, le restamos el número de aquí, igual acá, este, menos el número de acá. Y estos valores ya no fueron iguales. Siguen siendo muy cercanos porque estamos trabajando números muy pequeñitos, pero ya no son iguales como acá. Entonces, cuando hacemos regresiones lineales, cuando todo el mundo es lineal, los errores van a estar equilibrados. Era lo que les comentaba ayer. Cuando tenemos transformaciones simples, en realidad por eso promediamos, o por eso les dicen que se tomen el promedio de los dos más lejanos o cosas por el estilo. Pero cuando hacemos una transformación exponencial o logarítmica, la escala se modifica totalmente, ya no es proporcional. Entonces el error de un lado es más grande que el error del otro. Nos quedamos con el más grande. Entonces, pues este es nuestro epsilon y este es el que vamos a considerar como error. Más o menos eso, ¿vale? Para que lo tengan bien clarito. Entonces, no es que deban aplicarle, porque por ejemplo, cuando hacen transformaciones lineales, daría lo mismo aplicar la exponencial a la m y luego sumarle la exponencial de esto. Pero la exponencial no es lineal, la exponencial no separa sumas. No es lo mismo aplicarle la exponencial a la suma de estas dos cosas que aplicarle la exponencial a las cosas por separado y luego sumarlas. Bueno, en fin, espero que algo de todo eso les haya caído
en lo que acostumbran a hacer. Pero pues la explicación de todo esto para decir que mi epsilon que me voy a quedar es esta, y mi error que voy a considerar es el más grande de estos dos, que es este. Entonces agarro mi poderoso epsilon de acá y vamos a mandarlo ahora hacia el Word. Aquí esto entonces es esto más menos mi error más grande posible, que es este de aquí, y lo pego acá. Y entonces ya tengo mi estimación para el epsilon, x.84, bla 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 bla. ¿Sale? Y ahora podemos contrastar qué tan bien quedó nuestra estimación de epsilon. Esto no tenemos un valor teórico contra cuál contrastarlo, porque va a depender de qué tan elástica haya sido la pelota que utilizó el compañero. Entonces el hecho de que sea .84 nos dice que era una pelota con un índice de restitución elástica, muy elástica, pues, que rebota bastante. Recuerden que entre más cercano a 0 menos rebota, entre más cercano a 1 más rebota. Entonces un 84, 85 está bastante bien, rebota bastante bien. Entonces, pues bueno, eso nada más es como observación. Si este valor les hubiera salido fuera del intervalo 0,1, algo hubo mal. Y si su error lo sacara del intervalo 0,1, también algo anda mal. Pero fíjense, nuestro error está súper genialísimo, porque si nuestro valor es .84 y nuestro error tiene aquí un 0, pues entonces esto es más o menos casi un 15-20% de la cantidad. O sea, no es un error tan grande. Podría ser menor, obviamente, pero está aceptable. Nos dice que nuestro valor estimado, o nuestro valor debería de encontrarse, probablemente el coeficiente elástico de esa pelotita, entre .83 y .86, con una confianza bastante alta. Bueno, y entonces les decía, para corroborar que este asunto está jalando, vamos a tomar la b, que era nuestro logaritmo de 2t. Entonces lo que voy a decir es que, según esta cosa, mi t0 debería poderse estimar bastante bien, o bueno, mi t0 es igual en teoría a la exponencial de b dividida entre 2. Acuérdense que el 2 debe estar dividiendo afuera, no dividiendo el exponente, debe estar dividiendo afuera. Es el despeje de esta t0 de aquí, muy sencillito. Y entonces, utilizando esto, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer el mismo procedimiento de antes, pero ahora con esto de aquí. Entonces, exponencial de la b. Tengo aquí mi b max, entonces aquí le voy a poner t0, mi t0 estimado. Mi t0 estimado es simplemente exponencial de este de aquí dividido entre 2. Este es mi t0 estimado. Mi t0 max, eso lo calculo igual, exponencial de mi b max, que sería este, entre 2 afuera. Y mi t0 min, de hecho, por seguir la costumbre debería de... No sé qué desastre tengo aquí, que de repente pongo primero max y luego min, y de repente min y luego max. Lo siento, pero después podemos ordenar estas notas. Y entonces esto de aquí es igualito acá. La misma fórmula, por eso nada más copié, pero este es para el min. Y entonces igual calculo mis errores, y como estos también están alineados, también copio y pego y ya se van a actualizar las fórmulas. Es una de las ventajas del Excel, ¿no? Y entonces de mis errores se parecen mucho, pero otra vez es más grande el de arriba. Es curioso porque en realidad ahora es al revés, porque este es min y max y este es max y min. Pero bueno, el punto es que el más grande de estos dos es este, y entonces ya tenemos nuestra estimación de t0. t0 es igual a esto. Bueno, nuestra aproximación es esta, más menos, y nuestro valor de aquí, este es el más grandecito, nos quedamos con ese. Ahí está. Quiero hacerles una mención importante respecto a esto. ¿Se acuerdan que habíamos calculado teóricamente que nuestro t0 tenía que ser alrededor de este valor? Que bueno, si se fijan, los decimales están redondeados
Sí, pues yo mismo se los quité. Ahí está. Nuestro valor teórico real según la gravedad de la Tierra debería ser de 0.6057. Eso está dentro de nuestro intervalo de error. Si hacen la suma de esto en el extremo, me quedaría 1.6 y cachito. Entonces está apenitas dentro, pero el valor teórico que debería haber sucedido está dentro del error. Nuestro margen de error todavía mantiene dentro el valor que deberíamos haber encontrado. Eso es muy bueno para una respuesta de examen. Y entonces, bueno, esto sería el final del repaso de regresión lineal. Otra vez les paso todos estos datos. Y más que los tengan y otra cosa, lo importante es que aprendan a hacerlo y que sean ordenados y que tengan pues todo esto muy claro. Y ya combinamos un montonal de técnicas, ya tenemos nuestra poderosa herramienta de los mínimos cuadrados, estas formulitas místicas. Y si no, pues ya les mostré acá con el método gráfico que en realidad no hace tanta diferencia siempre y cuando hagan bien las mediciones. Es más importante que midan bien los ángulos a que se preocupen demasiado por hacer demasiadas cuentas. Entonces, ¿qué quería mencionar de eso? Recuerden que es muy importante la escala, que la escala de X y de Y sean la misma. Si la escala en X y Y no son la misma, no van a poder medir los ángulos bien. Y déjenme ver, no sé por qué tengo ahí, bueno, ya no sé si se va a usar. Pero bueno, entonces esto sería básicamente todo lo que tengo que volverles a explicar de cómo funcionan la regresión lineal con logaritmos para hacer este tipo de estimaciones. Me gustó el hecho de que en este experimento lo que estamos estimando fue el exponente, ¿cierto? En el otro fue en el exponente y en este caso estamos estimando algo que es un coeficiente, pues, que aparece por ahí, de hecho en esta fórmula, el epsilon. Y entonces el manejo de las ecuaciones, el manejo de las fórmulas y el manejo de la información es vital para todo esto. Decidir cuál es X, cuál es Y, cómo promediar, dónde promediar y todo este rollo, pues es bastante importante. La diferencia entre tiempos, deltas tiempos y tiempos acumulados y todo eso. ¿Hay algo que quieran comentar, decir, preguntar, dudar? Estuvo hermoso. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. Bueno, me alegra. Entonces, eso fue con los datos del compañero. Entonces, para que vean que en realidad los datos pues fueron suficientemente muy buenos como para encontrar lo que queríamos encontrar. Que sí sabíamos, que sí podíamos encontrar teóricamente. Y pues ya más o menos el compañero puede decir que tiene una medida para la elasticidad de su pelotita, que por lo que estamos viendo es aproximadamente un 85%, ¿no? Mantiene el 85% de la energía cuando rebota. El resto ya saben, como ustedes que son los expertos en física saben, se puede perder en fricción con el aire o en calor o esas cosas que se menosprecian en los modelos simples. Ya voy a dejar este tema hasta aquí. Esto fue todo de regresión lineal de logaritmo con logaritmos. Recuerden, el experimento fue para el de ayer fue con péndulo, el de hoy fue con pelotita. Esta misma idea se puede utilizar en resortes, se puede utilizar en enfriamiento, incluso si lo forzamos un poquito por ahí con la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, bueno, la cuestión es que la regresión lineal va a funcionar cuando podamos bajar el exponente y que nos quede una expresión sencillita. ¿Ya? ¿Nada más que agregar? ¿Seguimos con lo que venga? Sí. ¿Sí tienen energía para seguir con otro tema? Sí. Sí. Va. Esa es la actitud. Entonces, pues vamos a dejar esto por aquí. Cuando modifiqué la escala temporal, modifiqué la velocidad. Esta segunda piedra va al doble de rápido de lo que iba la primera que graficamos.